Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de uno de los conceptos menos conocidos de trading, pero que a su vez es uno de los más importantes, el interés abierto. Con el interés abierto vamos a poder hacer cosas tales como descubrir cuándo están tradeando los institucionales, vamos a poder saber resolver correctamente la compresión de los precios y vamos a tener en general mucha información que nos va a servir para determinar la fuerza de las tendencias. ¿Qué es el interés abierto? El interés abierto, o Open Interest en inglés, es un término utilizado en los mercados de futuros y opciones que se refiere al número total de contratos pendientes que aún no han sido liquidados, es decir, básicamente los contratos que están abiertos y no han sido cerrados mediante una operación de compensación al momento del cierre de una vela. En otras palabras, cuando hablamos de interés abierto nos referimos a cuántos contratos están activos en el mercado en un momento dado. Ojo, ese término es importante, contratos activos en el momento en el que estamos midiendo, en el momento en el que estamos haciendo esa medición. Básicamente es una herramienta que nos ayuda a entender cómo los distintos traders están generando operaciones en mercados de derivados. Y esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. El interés abierto es una métrica que habla o que nos habla específicamente de derivados. El volumen, que ahora vamos a hacer una pequeña comparación entre volumen e interés abierto, hace referencia a contratos de spot, a negociación de spot, y también a negociación de futuros, pero el interés abierto solo hace referencia a los derivados, es decir, futuros, FDs, opciones. No existe el interés abierto en el spot. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se genera el interés abierto? Pues básicamente, si una persona compra un contrato de futuros y otra persona evidentemente vende ese contrato, necesitamos siempre dos partes para hacer una compra-venta en los mercados, pues allí se crea un contrato y el interés abierto sube en una unidad. Si ese contrato es cerrado y por supuesto esa posición ya desaparece, el interés abierto disminuye en una unidad. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, pues porque el aumento del interés abierto sugiere que nuevos participantes están entrando en el mercado, lo que generalmente se asocia con un mayor interés a la hora de negociar. Por ejemplo, eso nos puede ayudar a determinar la fortaleza de una tendencia. Una tendencia alcista con interés abierto creciente es una tendencia alcista fuerte. Lo mismo si tenemos una tendencia bajista con interés abierto al alza, eso nos indica que mucha gente está participando en corto. La disminución, por otra parte, del interés abierto demuestra ese desinterés en el mercado. Si yo tengo una tendencia alcista con interés abierto que se está reduciendo, eso me demuestra que esa tendencia alcista está empezando a perder fuerza. Asimismo, una tendencia bajista que tiene un interés abierto que disminuye es asimismo una tendencia bajista que en principio está perdiendo fuerza. Ahora, aquí surge una duda. ¿Y cuál es la diferencia entre el interés abierto y volumen? Bueno, pues decíamos antes que el interés abierto hace referencia a las posiciones que no han sido liquidadas al cierre. No obstante, el volumen hace referencia a contratos, mejor dicho, que se han negociado durante un espacio de tiempo. Si yo tengo, por ejemplo, una vela japonesa, gráfico horario, una vela japonesa que transcurre a lo largo de una hora, si yo veo el volumen, ese volumen me está indicando la cantidad total de contratos que se han negociado durante esa hora. No obstante, el interés abierto, si lo ponemos en gráfico horario, no me está indicando eso. Lo que me está indicando es la cantidad de contratos que han quedado abiertos una vez ha cerrado esa vela. Como veis, son dos medidas que parece que están hablando de lo mismo, pero está ese pequeño matiz. Volumen es la cantidad total de contratos negociados en un espacio de tiempo, e interés abierto, y ojo con la palabra abierto, es la cantidad de contratos que quedan pendientes de resolver, o sea, que quedan vivos una vez la vela ha cerrado. Esta es una distinción muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de interés abierto y cuando diferenciamos entre interés abierto y volumen. Si habéis llegado hasta este momento del vídeo, no olvidéis, por cierto, darle un like al vídeo y suscribirse, que es una cosa que ayuda muchísimo. Ojo, porque vamos ahora a pasar a hablar sobre dónde leer el interés abierto y cómo leerlo y cómo interpretarlo. Fijaos, aquí en pantalla os voy a mostrar esta web que es Coinalyse, en la cual tenemos distintas informaciones respecto a los mercados cripto. En este caso vamos a enfocarnos en la parte cripto, aunque esto que estamos explicando es válido para cualquier mercado de derivados. Fijaos, aquí tenemos una lista con las principales criptomonedas y tenemos una columna que nos indica el interés abierto. Normalmente cuando vemos este tipo de métricas hacen referencia a gráfico diario. Por ejemplo, fijaos, aquí tenemos el volumen total que se ha negociado en las últimas 24 horas y aquí en cambio tenemos el interés abierto, es decir, la cantidad de contratos que han quedado pendientes una vez cerrada la última vela diaria. Recuerda esa diferencia que estábamos explicando
hace un momento. Aquí también tenemos un porcentaje de variación del interés abierto que nos ayuda a entender básicamente las fluctuaciones y la volatilidad que ha habido en estos últimos días o en el último día que estamos viendo en este caso en el activo que corresponda. Para ir a gráficos en detalle o para ver información más detallada podemos irnos aquí arriba donde dice Futures Data y nos vamos a la parte de Global Charts. En el caso de Global Charts tenemos bastantes gráficos que nos indican de mejor forma cómo se está desarrollando el interés abierto en los mercados. Por ejemplo, en este primer gráfico tenemos el interés abierto agregado de todos los exchanges principales y de todas las criptomonedas. Si ampliamos el gráfico haciendo clic aquí, podemos ver cómo se desarrolla ese interés abierto. Sobre todo me interesa, fijaos, cuando yo pongo el ratón, el mouse encima de cada punto, me interesa ver a donde dice total. Por ejemplo, ahí dice total 37.97 billones. Ese es el número que me interesa ver porque es el interés abierto total. En este caso, por ejemplo, día jueves 3 de octubre. Para verlo de forma un poquito mejor, sí sugiero ir aquí arriba. La cámara mía lo está tapando. Voy a quitar un momentito la cámara para que lo podáis ver. Aquí arriba sugiero ir y hacer clic aquí y poner, por ejemplo, 6 meses. ¿Por qué? Porque fijaos cómo el gráfico va a tener más picos y va a ser un poco más fácil ver la tendencia de ese interés abierto. Aquí, como podéis ver, puedo ir tocando un poco los parámetros. Aquí, por ejemplo, me muestra el interés abierto del último año. Entonces, bueno, con los picos se me es más fácil entender cómo el interés abierto se está desarrollando conforme va desarrollándose también el precio en el mercado cripto. Esto, como veis, es bastante útil a la hora de entender cómo sube o baja el interés abierto según las distintas circunstancias de mercado. Y fijaos, aquí tenemos, además, tenemos el volumen. En Global Charts tenemos la información completa, tanto interés abierto como volumen, pero también tenemos el interés abierto por exchange. Evidentemente los exchanges más grandes suelen tener más interés abierto porque hay más participantes, pero sí mismo también podemos revisar el interés abierto por criptomoneda para ver cómo se están fluctuando en las distintas criptomonedas y pues básicamente valorar cuáles son las que tienen una mayor cantidad de participación. Y también podemos ver la dominancia del interés abierto por cripto. En este caso, pues Bitcoin evidentemente destaca por encima de las demás. Y de hecho, Bitcoin y Ethereum, como veis, en cuanto a dominancia de interés abierto, básicamente tienen la mitad del mercado. Entonces, estos gráficos, como veis, nos permiten estudiar el interés abierto, nos permiten revisar los distintos parámetros y verlo ya sea por criptomoneda, ya sea por exchange o ya sea de forma agregada para poder estudiar día a día cómo se va desarrollando el mercado. Estos datos además se van actualizando día a día, por lo cual a la hora de hacer un análisis general de cómo se está desarrollando el mercado, pues es bastante útil utilizar esta web. Bien, una vez que hemos llegado hasta este punto, os quiero explicar básicamente dos formas muy útiles de utilizar el interés abierto a la hora de trabajar en los mercados financieros de renta variable. Porque, vale, ya tenemos toda esta información de qué es el interés abierto, qué es el volumen, pero ¿para qué nos sirve esto en la práctica? Bueno, pues hay dos cosas muy interesantes que nos pueden servir para mejorar nuestra operativa. Es decir, cómo utilizar esto a la hora, pues eso, de hacer trading. Vamos con la primera cosa que os quiero comentar y es, ojo con esto, cómo identificar la participación institucional utilizando el interés abierto. Es decir, cómo descubrir que los institucionales están negociando en un mercado concreto. En este caso vamos a usar el ejemplo de Bitcoin, utilizando el interés abierto. Para eso nos vamos a ir a TradingView. Y en este caso en TradingView aquí tenemos el gráfico de Bitcoin con el volumen puesto abajo. Ojo con este detalle, si me voy a indicadores y pongo el indicador de interés abierto de TradingView o Open Interest, hago clic, no va a salir nada. ¿Por qué no sale nada? Porque estamos viendo un gráfico de spot. Recordar, el interés abierto solo existe en los mercados derivados financieros. Entonces nos tenemos que ir al gráfico de Binance de futuros. Aquí veis que dice Bitcoin, por ejemplo, contra USDT, contratos, es decir, futuros. Bien, ahora sí, tengo agregado ya el volumen en la parte inferior de la pantalla y tengo agregado el interés abierto para poder medir la participación institucional. Y vosotros diréis, bueno, ¿y cómo voy a medir la participación institucional en un mercado utilizando el volumen de interés abierto? Bueno, pues lo primero, ponemos el gráfico, en este caso en gráfico diario. Podemos también ir a temporalidades más bajas, pero preferiblemente no ir mucho más abajo de horario porque esto al final pasa en temporalidades más altas. Pues horario para arriba, vamos a usar diario. Voy a poner el volumen, en este caso veis que el volumen lo tengo puesto aquí abajo. Fijaos que el volumen, para ponerlo aquí abajo, por si acaso podemos hacer clic derecho sobre el volumen y podemos
mover el gráfico del volumen hacia la parte inferior o parte superior, ¿vale? Utilizamos esa opción. Bueno, pues lo tengo aquí abajo porque necesito ver la escala a la derecha del volumen. Bien, y tengo también el Open Interest, que esto lo he agregado aquí en TradingView, básicamente poniendo OI y agregando el indicador de Open Interest. Bien, una vez que tenemos eso, tengo el precio en diario, tengo el volumen puesto aquí abajo y tengo el Open Interest, ya puedo identificar la participación institucional en el interés abierto en el volumen. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente buscando el delta o la diferencia entre, o diferencias grandes, mejor dicho, entre interés abierto y volumen. Si el volumen es 10 veces superior o más al interés abierto, puede ser 8 o 9 veces, pero si está en torno a 10 veces por encima del interés abierto, eso es una clara muestra de que están dándose operaciones OTC, es decir, operaciones que están por fuera de los gráficos, operaciones que están over the counter en los mercados financieros. Fijaos en este caso, por ejemplo, en la mayoría de casos, por ejemplo, el interés abierto, vemos aquí en la escala de la derecha que pone 85.000, 84.000, perdón, vamos al de ayer, por ejemplo, 87.000, el volumen está en 237.000, pero por ejemplo, fijaos que hay algunos días donde aquí, por ejemplo, el volumen es de casi 1 millón y el interés abierto pues llega más o menos a 80.000, 90.000, etcétera. Aquí, por ejemplo, también tenemos otra vela de volumen, una columna de volumen de 1 millón y el interés abierto, como veis, está aproximadamente en 80.000. Y estos movimientos, además, o estos días, tuvimos unos movimientos de subida bastante interesantes. Bueno, pues eso es una muestra clara de que en esos días ha habido participación institucional, ya sea de compra o ya sea de venta. Esto, insisto, lo podemos también hacer en temporalidades más bajas para intentar buscar esas discrepancias y estar, digamos, pendientes o estar alertas de que el institucional está trabajando y que está desarrollando algún movimiento en alguna dirección. Pero como veis, es mejor hacerlo en temporalidades relativamente altas porque en las bajas esto se puede distorsionar mucho. Así que ya sabéis, para buscar la presencia de operaciones OTC en los gráficos, buscamos discrepancias fuertes entre el volumen y el interés abierto. Habitualmente, cuando esas discrepancias son 8 o 10 veces superiores, es una buena señal de que estamos teniendo esa participación institucional. Ojo, esto es aplicable a cripto, porque en mercados un poco más estables, tradicionales, esa discrepancia puede mostrar la existencia de OTC, incluso siendo una discrepancia menor, es decir, por ejemplo, 4 veces, 3 veces, de diferencia entre volumen e interés abierto ya nos podría mostrar en un mercado más estable, por ejemplo, los índices, que está habiendo participación institucional. Pero en Bitcoin habitualmente buscamos una discrepancia mayor para poder identificar esa presencia institucional. La segunda forma en la que podemos utilizar el interés abierto para trabajar en los mercados es entendiendo que el interés abierto nos ayuda a diferenciar entre situaciones de indecisión y situaciones de desinterés en una compresión. Cuando tenemos una compresión, cuando tenemos una especie de triángulo en el precio tiene cada vez menos amplitud, es decir, el precio se acerca más entre sí y empieza a comprimir, es bien conocido en teoría de trading que estas compresiones habitualmente tienen rupturas fuertes, ya sea por la parte alta o ya sea por la parte baja, es decir, que una vez que la compresión se rompa, el precio va a salir disparado. Bien, esto es así habitualmente solo cuando el interés abierto está al alza. Y esto es una cosa que lo hemos explicado mucho en los streams, que por cierto estamos en streaming de lunes a jueves, para que puedas ir a ver los directos donde aplicamos todas estas cosas día a día. Y hemos visto muchas veces donde situaciones en las cuales efectivamente hemos tenido precios comprimiéndose e interés abierto fuerte, subiendo mejor dicho, y eso nos ha dado rupturas fuertes. Pero como os digo, eso solo suele suceder cuando el interés abierto está al alza. Si yo tengo un precio que está lateralizando o que está comprimiendo, pero tengo un interés abierto lateral o tengo un interés abierto a la baja, eso no genera una ruptura fuerte, sino que genera una ruptura lenta. Y esto es interesante sobre todo desde la perspectiva de la gestión de riesgo. Si yo, repito, tengo una compresión y observo que el interés abierto está al alza, tengo que tener mucho cuidado a la hora de negociar y a la hora de buscar operativas porque sé que los movimientos pueden ser muy agresivos y que si estoy posicionado en la dirección incorrecta puedo comerme un stop loss muy fuerte, incluso podrían liquidarme la posición si no estoy gestionando las cosas con responsabilidad. En cambio, si yo tengo una compresión, la misma compresión, pero el interés abierto está estable o está a la baja, sé que la ruptura va a ser más lenta, sé que va a ser más fácil tradear la ruptura, sé que voy a tener, digamos, más flexibilidad para la gestión de riesgo e incluso sé que voy a poder sumarme a la operativa ya con la ruptura hecha
y esperar, digamos, una confirmación un poco más tardía para ir con un poquito más de calma. Esto me va a permitir tradear con bastante más facilidad. Y fijaos que es interesante lo que aporta el interés abierto en este caso, porque si vemos el precio en ambos ejemplos, el precio tiene un comportamiento idéntico. Esta diferencia que estoy comentando no la vais a encontrar solo viendo el precio o poniendo un RSI o algún otro tipo de indicador. Necesariamente el interés abierto para poder encontrar esta diferencia. Así que ahí os lleváis dos formas interesantes de aplicar el interés abierto: encontrar operaciones OTC para identificar participación institucional o identificar la forma en la que una compresión va a finalizar o va a desarrollarse teniendo en cuenta el interés abierto. Os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo la web Coinalyse para que podáis revisar los distintos parámetros de interés abierto, para que podáis estudiar el interés abierto por criptos, por exchange, y por supuesto para que podáis revisar todo tipo de parámetros de mercados de futuros, que aquí tenemos un montón de información. Y si habéis llegado hasta este punto, no olvidéis darle un like al vídeo, suscribirse al canal. Y nada, nos vemos en los directos y en un próximo vídeo. Muchas gracias.